La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro curso La Fe Cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet, un curso en el que estamos explicando las verdades fundamentales de la fe. Ya comenzamos hoy con nuestro tema número 13, creo en la comunión de los santos y en el perdón de los pecados. Quienes nos acompañaron la semana pasada recordarán que hablamos de la Iglesia. Creo en la Santa Iglesia Católica, creo en la comunión de los santos y el perdón de los pecados es el tema de hoy. Entonces, primero vamos a comenzar explicando, bueno, ¿qué es esto de la comunión de los santos? ¿Qué es la comunio sanctorum? Comunión es la común unión. La comunión unión, es decir, la comunidad de todos los que han recibido la gracia regeneradora del Espíritu Santo por la que han sido bautizados. O sea, todos los bautizados, todos los que han recibido la gracia de Dios, forman una común unión. En esta comunión que existe en la Iglesia, algunos ya se encuentran en el cielo, gozando de Dios. Otros se están preparando para llegar a Él en el purgatorio y otros estamos aquí en la tierra. Somos la Iglesia militante, la Iglesia que todavía está en camino de salvación. Por eso recordábamos la semana pasada y decíamos que la Iglesia es un misterio, que tiene algo visible que se puede tocar, que se puede ver, pero sobre todo es un misterio porque lo más importante que tiene la Iglesia no se puede ver, no se puede tocar, porque justamente es Dios y Jesucristo que está en la actualidad gozando junto a al Padre en el cielo, ¿no? Y también los bienaventurados, una realidad que hoy desde aquí no podemos conocer. Entonces, la comunión de los santos también quiere decir que todos los cristianos tenemos en común los dones santos en cuyo centro está la Eucaristía y todos los demás sacramentos que a ella se ordenan y todos los demás dones y carismas. O sea que todos esos dones, todas esas gracias, justamente están orientadas a hacer a los cristianos más santos. Y nosotros estamos en comunión porque nosotros gozamos también de este regalo o de estos regalos que Jesucristo ha dado a su iglesia. Bueno, por la comunión de los santos, los méritos de Cristo y de todos los santos que nos han precedido en la tierra, nos ayudan en la misión que el mismo Señor pide a su iglesia. Porque además nosotros nos formamos, digamos, no somos una isla cada uno y que los demás no existen. Por la comunión de los santos formamos un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y además en este cuerpo, cuando una parte del cuerpo está bien o está sana, todo el cuerpo está bien. Ahora también, cuando alguna parte del cuerpo se enferma, también hace un daño a todo lo restante, a lo demás del cuerpo, ¿no? Entonces estamos todos unidos. La Iglesia del cielo, la Iglesia de la tierra, también los santos que están en el cielo, podríamos decir, no están en una actitud pasiva o desentendida de la Iglesia militante de los que estamos aquí en la tierra. Los santos del cielo interceden ante Dios por nosotros. Bien, la fidelidad de cada bautizado tiene gran importancia para la realización de la misión de la Iglesia. Por esto que les decía, que no somos un verso suelto, que no somos una isla independiente de los demás. Dice San José María en camino de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides, dependen muchas cosas grandes. O sea que si yo
me porto bien, si yo rezo, si yo trato de ser un buen hijo de Dios, estoy ayudando a toda la iglesia. Y lo contrario, un miembro enfermo, un miembro que vive de espaldas al querer de Dios, que no cumple sus mandamientos, etcétera, etcétera, está haciendo daño a la iglesia y a todos sus miembros. En su caminar terreno, la iglesia también se estructura externamente en la comunión de las iglesias particulares. ¿Se acuerda que les decía que las iglesias particulares son especialmente las diócesis, ¿no? Las diócesis están justamente formadas a imagen de la Iglesia Universal. Las iglesias particulares están presididas por su propio obispo, ¿no? Y justamente en esas iglesias particulares se da una comunión peculiar entre sus fieles con sus patronos, sus fundadores y sus santos principales. Esas iglesias particulares también que se encuentran perfectamente unidas, digamos, a todas ellas, junto con la Iglesia de Cristo, la Iglesia Universal, unidos a Cristo y unidos a el sucesor de Pedro, al Papa, la cabeza de la Iglesia en la tierra. Entonces, esa comunión es necesaria que efectivamente las iglesias particulares estén unidas entre ellas y estén unidas a Pedro. También estamos en cierta comunión de oraciones y otros beneficios espirituales con otras realidades eclesiales, porque también el Espíritu Santo ha dejado en ellas esas semillas de salvación. Y también estamos unidos con los no cristianos, los que no conocieron, digamos, el mensaje de Cristo. Bueno, vamos a hablar de la iglesia que es comunión y sociedad. Esta iglesia que está compuesta por todos los fieles son todos los bautizados son fieles en la iglesia, si no serían infieles, todos los bautizados son fieles. Pero vamos a ver cómo hay distintas funciones en la iglesia, porque algunos están llamados a recibir el orden sagrado y así pertenecer a la jerarquía de la iglesia. Otros son los fieles laicos corrientes de la calle, también llamados a la santidad, también tienen o participan, digamos, de esa función real, profética, ¿no?, de Cristo. También están llamados a llevar el Evangelio, también tienen el orden, digamos, pero no como sacramento, sino que son sacerdotes, ¿no?, por el bautismo. Y dentro de los sacerdotes o de algunos de los sacerdotes y de los fieles también están quienes han hecho sus votos, sus consejos evangélicos, que son los religiosos, ya veremos, lo que se llama la vida consagrada, ¿no? Entonces, esta estructura que ha querido Dios para su iglesia, una estructura en la que es jerárquica, cuya cabeza es Pedro, y los obispos como sucesores de los apóstoles, ¿no? Bueno, esta estructura o esta forma que existe en la iglesia tiene carácter divino, o sea, es Jesucristo quien la ha estructurado de esta manera. Por eso sería ridículo, absurdo, hablar de que existe una iglesia carismática y otra iglesia jerárquica, separada e independiente, ¿no? Sería un verdadero error. Son justamente los sacramentos los que estructuran la iglesia. Concretamente, el bautismo, la confirmación y el orden dan a los fieles una particular misión en la iglesia. De la acción del Espíritu Santo en los sacramentos y a través de los carismas provienen las tres grandes posiciones históricas que se encuentran en la iglesia. Esto es, los fieles laicos, lo decíamos recién, los ministros sagrados que han recibido el sacramento del orden y forman parte de la jerarquía, y los religiosos. Tanto laicos, sacerdotes como religiosos, repetimos, son fieles, todos son fieles en la iglesia. Y como fieles, o una persona es fiel en la iglesia cuando ha sido incorporada a Cristo mediante el bautismo. Y así han sido constituidos miembros del pueblo de Dios, han sido hechos partícipes cada uno según su propia condición, de esa función sacerdotal, lo decíamos, profética y real de Cristo. Y están llamados todos los fieles, están llamados a llevar a cabo la misión confiada
por Dios a su iglesia. Aquí en la diapositiva tenemos una foto de 3 hermanos, y bueno, una religiosa, un laico y un obispo. 3 hermanos de la familia Versosa. Dios les ha dado, digamos, estas 3 maneras de estar en la iglesia, ¿no? Cada uno con un determinado carisma, una determinada vocación, una determinada llamada, una determinada forma de vida. Repetimos, fue Cristo quien instituyó la jerarquía eclesiástica, y la creó con la misión de hacer presente a Cristo a todos los fieles por medio de los sacramentos y a través de la predicación de la palabra de Dios con autoridad en virtud del mandato recibido de Él. O sea que esa función de gobierno que tiene la jerarquía es una función de servicio, porque justamente la jerarquía está llamada a servir a todos los fieles. ¿Cómo? Ya hemos dicho, a través de siendo un puente entre Dios y los hombres. De Dios la jerarquía le alcanza justamente los sacramentos, y esa misión de magisterio, de enseñar, a través de la predicación de la palabra de Dios. También evidentemente eleva las plegarias de los fieles hacia el Señor. Entonces los miembros de la jerarquía recibieron la misión de guiar el pueblo de Dios. Esta jerarquía está formada por los ministros sagrados, por las personas que han recibido el sacramento del orden sacerdotal. El sacramento del orden que tiene tres maneras de vivir, ¿no? El episcopado, el presbiterado y el diaconado. O sea, los obispos, sacerdotes y diáconos. Tres estados, digamos, o 3 de la jerarquía eclesiástica. Este misterio de la Iglesia tiene una dimensión colegial, es decir, la unión de los miembros de la jerarquía eclesiástica está al servicio de la comunión de los fieles. Cada obispo ejerce su ministerio como miembro del colegio episcopal, no recibe del Papa la autoridad, digamos, la recibe directamente de Dios, pero está llamado a estar unido al Papa, que es la cabeza del colegio de los apóstoles. Además, si le ha sido confiada una iglesia particular, o sea, una diócesis especialmente, para que entiendan, la gobierna en nombre de Cristo con la autoridad que ha recibido, una potestad que es ordinaria, no es vicaria, es ordinaria, es propia e inmediata en comunión con toda la iglesia y bajo el Santo Padre. Este misterio episcopal también tiene un carácter personal, porque cada obispo es responsable ante Cristo. Cada obispo llama, cada obispo es llamado por Dios justamente a una vocación muy particular, que es la de ser pastor de una iglesia particular, y especialmente tiene que justamente tiene que sentir ese amor por todos los miembros o todos los fieles y los que no son fieles, todos los que pertenecen a esa diócesis. También tendrá un amor por toda la iglesia, ¿no? La solicitud omnium ecclesiarum, tener una solicitud y un amor por toda la iglesia universal, pero especialmente, digamos, tiene una vocación a cuidar la grey que se encuentra en esa diócesis. Entonces, con su oración, con su celebración de la Santa Misa, en fin, con su predicación, velando también por sus sacerdotes, preparando a los candidatos al sacerdocio en el seminario, en fin, la verdad que los obispos tienen una función importantísima en sus diócesis y tenemos que rezar mucho por nuestros queridos obispos, porque la verdad es que es una cruz pesada, una cruz que se lleva con gratitud, con agradecimiento, pero es una responsabilidad muy importante, ser la cabeza de una iglesia particular. También especialmente rezaremos por el Papa, porque tiene nada más ni nada menos que el peso de toda la iglesia, no ya de una diócesis o de una iglesia particular, sino de toda la iglesia. El Papa, lo saben muy bien, es el obispo de Roma, es sucesor de San Pedro, es perpetuo y visible principio y fundamento de la unidad en la iglesia, es
vicario de Cristo, el Papa, cabeza del Colegio de los Apóstoles, pastor de toda la Iglesia, sobre la que tiene por institución divina una potestad que es plena, plena sobre todos los temas, todas las cuestiones, suprema, no hay nada por arriba del Papa, inmediata y universal. Y el Colegio de los Obispos, en comunión con el Papa y nunca sin él, también puede ejercer su potestad suprema y plena sobre la Iglesia. Entonces, los obispos, lo decíamos recién hace un ratito, han recibido esta misión de Dios de enseñar. Los obispos son auténticos testigos de la fe apostólica y tienen que enseñar, tienen que santificar, dispensando la gracia de Cristo en el ministerio de la palabra y los sacramentos, como se ocuparán los obispos muy especialmente de que efectivamente todos los fieles puedan recibir los sacramentos, ¿no? Para entrar en la iglesia en el bautismo y después la preparación para la comunión, habiéndose confesado, la confirmación, todos los sacramentos. En fin, es lo más santo que tiene la iglesia y es lo más importante que un obispo puede ofrecer, ¿no? Que todos los miembros reciban los sacramentos y estén muy bien dispuestos para recibirlos con mucho fruto. También efectivamente el obispo es quien gobierna la diócesis y ese gobierno que no es otra cosa que un servicio a todos los fieles. El Señor ha prometido que la Iglesia permanecerá siempre en la fe y la garantiza con su presencia en virtud del Espíritu Santo. O sea que la Iglesia existirá por querer de Dios hasta el fin del mundo. Esta propiedad es poseída por la Iglesia en su totalidad, pero no por cada miembro, sobre todo lo que se refiere a la inerrancia o a la imposibilidad de cometer ningún error, ¿no? O sea, la Iglesia, no sé, el Papa puede hablar y puede dar una enseñanza que es infalible. También el Colegio de los Apóstoles unidos con el Papa, infalible. Pero también el Papa lo hace pocas veces, lo hace cuando habla ex cátedra, o sea, cuando él compromete toda su autoridad para hablar o para tratar un tema que tiene que ver con la fe y la moral. Pero bueno, esta infalibilidad no la tienen todos los miembros individualmente, ni mucho menos. Por eso los fieles en su conjunto no se equivocan, al adherir indefectiblemente a la fe, guiados por el magisterio vivo de la Iglesia, bajo la acción del Espíritu Santo. O sea que también Dios ha querido apoyar a la Iglesia o asistir a la Iglesia en su función de magisterio, en su función de enseñar, en su función de presentar este Evangelio. O sea que el Espíritu Santo le da al magisterio eclesiástico, le da a la Iglesia en esta faceta de enseñar una especial ayuda para que no haya error ni equivocación. En algunos casos específicos, lo decía recién, esa asistencia del Espíritu Santo garantiza que las intervenciones del magisterio no contengan ningún error. Por eso se suele decir que en tales casos el magisterio participa de la misma infalibilidad que el Señor ha prometido a su Iglesia. Lo dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en su número 185, cuando afirma: la infalibilidad del magisterio se ejerce cuando el romano pontífice, en virtud de su autoridad de supremo pastor de la Iglesia, o el colegio de los obispos, en comunión con el Papa, sobre todo reunido en un concilio ecuménico, proclaman con acto definitivo una doctrina referente a la fe o a la moral. Y también cuando el Papa y los obispos, en su magisterio ordinario, concuerdan en proponer una doctrina como definitiva. Todo fiel debe adherirse a tales enseñanzas con el obsequio de la fe. O sea que la fe es creer en lo que Dios ha revelado. Fe también es creer en que efectivamente la Iglesia ha recibido de Cristo esta potestad de magisterio y esta capacidad para enseñarnos, para mostrarnos la verdad. Fe es justamente confianza. Fe es incluso no aceptar aunque uno no termina de entender.
no, la fe. Pero sabiendo que es de Cristo, sabiendo que es la Iglesia, uno dice, bueno, si es de Dios, amén. Si es de Dios, que así sea. Muy bien. Entonces hablamos que la Iglesia está formada por los fieles laicos, primero dijimos por el magisterio, por los fieles laicos y por los religiosos. ¿Quiénes son los fieles laicos? ¿No? Entonces son aquellos fieles cuya misión es buscar el reino de Dios, iluminando y ordenando las realidades temporales según Dios. O sea, los bautizados que se santifican en medio de la calle a través de sus responsabilidades ordinarias, de trabajo, de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los fieles laicos, ¿no? Responden así a la llamada a la santidad y el apostolado que se dirige a todos los bautizados. Puesto que participan del sacerdocio de Cristo, los laicos también se asocian a su misión santificadora, profética y real. O sea, tienen no el sacramento del orden, no el sacerdocio ministerial, ¿no? Sino que eso lo tienen quienes han recibido el sacramento. Pero sí tienen el sacerdocio real, ese sacerdocio que reciben todos los bautizados. Entonces decíamos, participan de la misión sacerdotal de Cristo cuando ofrecen como sacrificio espiritual, sobre todo en la Eucaristía, la propia vida con todas sus obras. Participan en la misión profética cuando acogen en la fe la palabra de Cristo y la anuncian al mundo con el testimonio de la vida y de la palabra. Todos estamos llamados a ejercer esta misión profética, sacerdotes y fieles laicos, corrientes. Todos están llamados a llevar el Evangelio, con su vida, con su ejemplo, pero también con su palabra, hablando, explicando, invitando, animando. También los fieles laicos participan en la misión regia porque reciben de él el poder de vencer el pecado en sí mismo y en el mundo, por medio de la abnegación y la santidad de la propia vida, e impregnan de valores morales las actividades temporales del hombre y las instituciones de la sociedad. O sea que la Iglesia debe ser como la sal de la sociedad. Si todos los bautizados, si todos los cristianos realmente estuvieran comprometidos con el Evangelio, vivieran muy bien las enseñanzas de Cristo, vivieran según los mandamientos, en fin, el mundo sería otro, claramente, ¿no? Y bueno, y estamos llamados justamente a cambiar el mundo, a convertir el mundo, a santificar el mundo, a que Cristo esté presente en todas las realidades temporales, en todas las realidades terrenas. Y son los fieles laicos los que están llamados a llevar a Cristo allí a todos los ambientes, a la política, al deporte, a la educación, a la moda. Allí donde hay un cristiano debería haber otro Cristo, debería estar Cristo presente en ese cristiano. O sea que todos los fieles laicos están llamados a santificar el mundo. Y por último, de estos fieles laicos y de los que han recibido el sacramento del orden, algunos se consagran de un modo especial a Dios por la procesión de los consejos evangélicos. Esos votos de pobreza, castidad y obediencia, ¿no? De alguna manera se comprometen, se consagran a Dios, se apartan del mundo, dan un particular testimonio escatológico con su vida, ¿no? Y así también llevan el Evangelio de Cristo. Esta vida consagrada es un estado de vida reconocido por la Iglesia que participa en su misión mediante una plena entrega a Cristo y a los hermanos, dando testimonio de la esperanza del reino de los cielos. Muy bien, creo en el perdón de los pecados. Entonces, Jesucristo perdona los pecados y Jesucristo deja a su Iglesia la potestad de perdonar los pecados. El día de la resurrección se apareció a los discípulos, a los apóstoles, y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengáis les serán retenidos. Así Cristo instituye este sacramento, el sacramento del perdón. El perdón de los pecados nos llega a través del sacramento del bautismo, fundamentalmente, al principio, el primero y principal de los sacramentos, y también a través del sacramento de la penitencia, en el que todo bautizado se reconcilia con Dios y con la Iglesia. Cuando se perdonan los pecados, es Cristo, el sacerdote, yo te absuelvo, es Cristo el que perdona los pecados.
Toda falta puede perdonarse si hay verdadero arrepentimiento. La Iglesia por eso es instrumento de santidad y santificación y actúa para que todos estemos más cerca de Cristo. Muy bien, hasta aquí entonces nuestra lección de hoy. Como bibliografía básica, entonces, les recomiendo leer el Catecismo, los números 976 a 987, y los mismos temas en el compendio, los números 200 y 201. Bueno, hemos avanzado, estamos terminando ya de estudiar el credo. Dios mediante, al finalizar con nuestra teología dogmática, ya pasaremos a tratar otros temas que tienen que ver con la liturgia, con los sacramentos. Así que bueno, quienes quieran escribirme, ya lo saben, lo pueden hacer a Juan María Gallardo, mi nombre y apellido completo, unido, juanmariagallardo@gmail.com. Y si quieren esta documentación, la van a encontrar en institutodeteología.org, en oracionesydevociones.info y en encuentra.com. Todavía estos videos no, pero próximamente los subiremos para que también ustedes lo puedan bajar y lo puedan ver en su computadora si así lo quisieran. Me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias y hasta la próxima.